Ya llegan las noticias de Teletarde y luego presentaremos un nuevo capítulo de la teleserie Brasil. Buenas tardes. En 1975, febrero precisamente, un grupo de 250 científicos de todo el mundo que se habían reunido en California, en una ciudad pequeña, expresaron sus temores ante lo que consideraban una verdadera audacia o atrevimiento del ser humano. Comenzar a investigar sobre lo que hasta entonces se consideraba el centro mismo de la vida, la genética, la manipulación de los genes humanos. Hoy, poco más de 10 años después, el hombre no solo ha aprendido a manejar los genes humanos, sino que incluso está llegando a modificarlos y a traspasar genes humanos a otras especies distintas o viceversa. En este momento, distintos productos, como de la agricultura, en la minería y en distintos campos de la actividad concreta del ser humano, todas estas aplicaciones de la biogenética están produciendo grandes transformaciones de las cuales todavía no se sabe qué sucederá a futuro. Incluso los médicos hoy día, ya en el campo concreto de la medicina, piensan con esperanza que probablemente esta manipulación genética pueda llevar en el corto o en el largo plazo a la solución de problemas y enigmas todavía no resueltos por el ser humano, como por ejemplo la solución a enfermedades como el SIDA, como el cáncer, los herpes. Las incógnitas son muchas en torno a esta manipulación de genes. ¿Qué podría llegar realmente a suceder con el ser humano si se crearan y mezclaran genes distintos, por ejemplo, de un hombre con un mono? Son preguntas que un grupo de científicos y especialistas del INTA se planteó en Chile y que el doctor Fernando Monkeberg tradujo en un libro que tituló La revolución de la bioingeniería, que en este momento tengo en mi mano. Esta tarde hemos querido conversar y poner como tema de este almuerzo el tema de la biogenética o toda la bioingeniería. Las incógnitas son muchísimas, como decía, y esperamos en este programa poder alcanzar a contestar algunas de ellas porque son muchísimas. Voy a presentarles de inmediato a nuestros invitados de esta tarde. Tenemos con nosotros al autor del libro, Fernando Monkeberg, director del INTA y profesor titular de la Universidad de Chile. Nos acompaña también Jorge Allende, presidente del Comité Nacional de Biotecnología, profesor titular de Bioquímica de la Universidad de Chile. Y finalmente Eduardo Agosín, ingeniero agrónomo, profesor asociado del INTA y doctor en microbiología. Les doy a los tres la bienvenida esta tarde. Esperamos que este programa sea muy entretenido, así como yo me entretuve leyendo este libro. Y quisiera partir preguntándole por una cosa que es básica. ¿En qué consiste la manipulación genética, doctor? ¿Y por qué el temor de los científicos en 1975? Porque es lo que consideran una audacia del ser humano. Primero tengo que corregirte, yo no soy el autor del libro, sino el editor. Sí. Hay varios autores que están aquí detrás, de los cuales uno de ellos está acá a mi derecha. La verdad que esto es un cambio, yo diría, bastante trascendental en todo lo que se ha realizado hasta ahora en la investigación biológica. Yo diría que el hombre ha avanzado muchísimo en el conocimiento de la biología y de la vida, pero hasta hace muy poco tiempo la investigación era un poco observar lo que sucedía o contemplar las leyes de la naturaleza y tratar de, en alguna forma, al conocerla, poderlas utilizar en beneficio del hombre. Yo diría que con esta bioingeniería o ingeniería genética se entra una nueva etapa, que era distinta hasta ahora, que esta ley de la naturaleza tan trascendente, cual es la que regula la vida, el hombre aprendió no solo a conocerla, sino que a manipularla, a cambiar las leyes. Y de allí, para mi modo de ver, que es lo trascendente de este tipo de investigación. Por primera vez el hombre se mete a cambiar las normas de la naturaleza. En que por miles y millones de años estuvo evolucionando, por ejemplo, de las distintas especies hasta llegar al hombre, y de repente el hombre tiene los instrumentos y el conocimiento como para poder cambiar las cosas. Y de ahí entonces la alarma, claro, porque podría eso producir tremendos problemas, podría producir nuevas enfermedades o podría producir problemas ecológicos considerables, y de ahí entonces la alarma. Y fue tanto la alarma que se dieron normas muy rígidas para todos los que quisieran hacer esta investigación. La verdad es que el tiempo transcurrió y las normas se fueron olvidando y fue viendo que no eran tanto los problemas, y en este momento va a haber unos
no sé cuántos, 500 centros en que están realmente investigando y avanzando en este campo, y ya le perdió el miedo al hombre a modificar los genes. Pero yo le planteaba, doctor, el temor que existía en 1975, donde incluso de esa reunión de California salió un documento fijando reglas en torno a las cuales debería moverse la investigación de la biogenética. Sin embargo, tengo en este momento en mi poder una copia de un artículo que se refiere a unas declaraciones que formuló un importante investigador europeo, un doctor de nombre Brunetto Chiarelli, docente de antropología de la Universidad de Florencia. Y él habla de la posibilidad, dice, produzcamos humanoides a partir del chimpancé. Una posibilidad que está abierta hoy día con la manipulación de los genes. ¿Usted cree que esto no es para preocuparse? ¿Es posible que a lo mejor se cree este humanoide realmente y que tengamos un hombre, como se muestra aquí en la fotografía, vestido con terno y con cara de mono, de chimpancé? Yo conozco ya varios con cara de mono. Varios humanoides. Bueno, yo diría que los temores con todos estos nuevos avances, con estas tecnologías, siempre van a estar presentes, porque el conocimiento sigue avanzando y cualquier conocimiento lo puede emplear para bien o para mal. No es en la tecnología misma donde está intrínsecamente lo malo, sino que está en el hombre mismo. Yo lo puedo producir estos avances para lograr cosas sustanciales en beneficio del humano y de la humanidad en general, como lo puedo también utilizar para destruirla. Yo puedo utilizar la energía atómica para una gran fuente de energía para mover la humanidad, como puedo también fabricar una bomba atómica. Es decir, la energía atómica no está en lo malo, sino que quién la usa o no la usa. Indudablemente que hay riesgos, indudablemente que hay problemas éticos, pero yo diría que esos son perfectamente regulables. Es muy difícil que el hombre pase a llevar cosas trascendentales de ética y moral. Pasan en la práctica, pero por otro lado en la balanza son tantos los beneficios que se pueden lograr y que se están logrando, que yo creo que no podemos pararnos por eso. Bueno, yo quisiera escuchar a don Eduardo y don Jorge, si ellos en algún momento sienten el temor de lo que podría llegar a suceder si no hay una ética muy clara en los médicos, los científicos que están manipulando con genes y que podrían derivar en situaciones como las que plantea el doctor Chiarelli, italiano. Bueno, yo personalmente creo que es un riesgo que existe en cuanto a la manipulación humana, por lo menos. Pero como dice el doctor Monker, creo que los beneficios que se pueden sacar de este tipo de manipulaciones, de este tipo de biotécnicas son tan grandes a otro nivel y que se están aplicando hoy día, ¿no es cierto? Porque un problema es el problema humano, que es un problema que causa o que trae una serie de escozores, ¿no es cierto? Y que a mi juicio el problema ético debería ser un problema que debería ser tratado por toda la comunidad. Es decir, nosotros no tenemos la capacidad, ¿no es cierto? Y no somos capaces de tomar la responsabilidad de juzgar o de hacer una manipulación, ¿no es cierto?, sobre humanos, porque es un problema que nos atañe a todos, no solamente a los científicos, ¿no es cierto? Es decir, los filósofos, los políticos, ¿no es cierto?, la iglesia, etcétera, todos deberían tener una opinión, dar una opinión y permitir un gran debate público respecto a este tema. Pero yo quisiera distinguir quizás dos cosas, y se ha discutido mucho este problema, ¿no es cierto?, este problema ético no solamente a nivel humano, pero también a nivel del medio ambiente. Así, por ejemplo, quisiera dar un ejemplo bien concreto. Existen ciertas bacterias que son las responsables de las heladas, ¿no es cierto?, en hortalizas. Es decir, si tenemos una temperatura ambiente en la mañana de alrededor de 4 grados en la primavera, van a haber ciertas bacterias que están depositadas sobre las hojas de algunas hortalizas y que van a provocar núcleos de congelación sobre estas hojas y van entonces a helarlas y estas van a degenerar, ¿no es cierto?, van a morir. Entonces se conoce, por ejemplo, se sabe que dentro de estas bacterias existe una proteína que es la responsable de este fenómeno de congelación que se produce sobre las hojas. Entonces, un grupo de americanos de la Universidad de Berkeley, si no me equivoco, hicieron una serie de manipulaciones con este tipo de bacterias y sustrajeron este gen. Produjeron bacterias que no eran capaces de provocar esta helada. Esto se realizó por allá por el año 83.
Solamente hace 6 meses el Congreso o los juzgados americanos permitieron que se hicieran los primeros ensayos en terreno, ¿no es cierto?, de soltar estas bacterias que van a competir con las bacterias silvestres, digamos, y van a permitir entonces que no... Es decir, que hay dos posibilidades, ¿no es cierto? Una es sustraer genes, ¿no es cierto? La sustracción de genes quizás es mucho menos peligrosa que la adición de genes a bacterias a bacterias levaduras, ¿no es cierto?, u otro tipo de microorganismos, para que ejerzan ciertas funciones específicas útiles para el hombre. Claro, porque el problema de adición de a lo mejor algunas moléculas, ¿no es cierto?, podría a lo mejor generar un tipo de virus al cual el hombre no va a estar preparado y que podría eventualmente también matarlo. O sea, ¿se puede pensar en esa eventualidad, Jorge? Claro, es posible. Corrió una voz por ahí de que el virus del SIDA había sido fabricado en un laboratorio, ¿no es cierto? Esto evidentemente que no es cierto, porque ya en muestras de sangre obtenidas en el África hace 20 años había virus de SIDA, así que esa historia es un... Pero realmente, técnicamente, tendríamos la capacidad de hacer algo por el estilo, de confeccionar un virus tipo SIDA. Obviamente que el problema ético es muy grande y que la gente generalmente se imagina a los científicos como personas tremendamente egoístas, ¿no es cierto?, que están interesados en sus experimentos y en nada del resto. Esto, en la reunión que usted mencionó el año 75 demuestra que no es cierto, porque fueron los científicos los que tomaron la iniciativa de reunirse y darse reglas y hacer una moratoria de experimentos de un tipo que podría haber sido peligroso. No se sabía. Esa decisión se tomó, pero yo estoy muy de acuerdo con lo que señala Eduardo, de que es muy importante que los científicos se inserten dentro de la sociedad y que el problema ético se discuta como un todo, en toda la sociedad, porque no es solamente responsabilidad de los científicos. Los científicos están haciendo los avances, pero tiene que la sociedad aportar estas ideas. Jorge, al margen del problema ético, seguramente vamos a volver al tema en el curso programa, yo quisiera que la gente que nos está escuchando supiera en concreto qué ha significado desde el punto de vista positivo la aplicación de toda esta manipulación genética en los campos como la agricultura, como la industria minera, energética. En concreto, ¿qué significa? Yo tengo aquí una lámina del libro que ha editado el doctor en conjunto con don Eduardo y otra gente, de un chanchito chiquitito, normal como son todos los cerditos, y uno al lado gigante. Exacto. Bueno, este cerdo gigante fue obtenido gracias a una manipulación de genes, donde se insertaron genes de crecimiento aparentemente de una especie de cerdo. Entonces se logró esta especie que es tan grande. Vamos a tratar de ver si la lámina la puede captar la cámara. Bueno, ¿cómo se logra esto y qué aplicación aparte de esta especie especial de cerdo, por ejemplo, se han logrado que sean beneficiosas para la agricultura, para la industria, etcétera? Yo creo que este es uno de los experimentos más espectaculares que se han logrado con las técnicas de ingeniería genética y se obtiene simplemente inyectando dentro del óvulo fecundado del animal el gen para la hormona de crecimiento, el gen de la hormona de crecimiento que entonces es la que gatilla todo el proceso de crecimiento del animal. Y primero se hizo con ratones y se obtuvieron ratones de un tamaño 2,5 veces, y no solamente esos ratones salieron mucho más grandes, sino que se pudieron cruzar y realmente esa característica de ser gigante se transmitía a la descendencia, así que se creó una raza de super ratones. Bueno, eso no sería tan positivo, ¿no? Nos estamos alejando de lo positivo. Ahí este está es el super la ratón. foto del super ratón. Menos mal que es blanco. Y ahora se está haciendo con animales, ¿no es cierto?, de utilización como los cerdos, las ovejas, los salmones. Y se obtiene un crecimiento muchísimo más rápido con un aumento de productividad, ¿no es cierto?, de carne, etc. Les contaba que el doctor Westphal, recientemente en un simposio que tuvimos en la Universidad de Chile, hace una semana atrás presentó un experimento todavía no publicado en que estos ratones transgénicos, las hembras en su leche sacaban una proteína
que podía disolver los coágulos sanguíneos, que es obviamente un gran problema circulatorio en humanos. Entonces, metiéndole los genes de la proteína al ratón, podían ser secretados en la leche. Y evidentemente que esto ahora se va a probar con vacas, de tratar de hacer esto con bovinos, para producir este compuesto tan importante en la leche de estos animales. Este es un pequeño ejemplo de la gran gama de posibilidades que yo creo que están excelentemente descritas en el libro de Fernando Monkever y sus coautores. En el área de la agricultura, cómo se puede aumentar la producción y la calidad, por ejemplo, de los granos. Los granos no son tan buenas, las proteínas de los granos no son tan buenas desde el punto de vista nutritivo, porque hay algunos aminoácidos que están en ellas que están en baja proporción comparados con la carne o la leche. Bueno, eso se puede modificar genéticamente para que pase a ser el trigo, el maíz, el arroz, que son los grandes cereales que se comen en todo el mundo, a ser tan nutritivos como la carne o la leche. El otro día, Jorge, un agricultor amigo me decía que estaba pensando ya en fabricar kiwis o en producir kiwis que fueran de color rojo, porque habían descubierto que en los mercados internacionales todo ese envoltorio del kiwi no era muy atractivo. Entonces estaban tratando de mejorar el color. Todo eso se puede lograr gracias a la manipulación genética. Las uvas sin pepas, por ejemplo. No, sin lugar a duda, pero tal vez más allá que eso mismo, de ventajas tremendas para la producción de alimentos. Uno, a través de la ingeniería genética, y ya se está logrando, puede fabricar plantas que tengan grandes rendimientos. Plantas, por ejemplo, que se puedan crecer en condiciones de salinidad en el suelo, incluso que se puedan regar con agua de mar. Plantas que sean resistentes a enfermedades. Plantas que no necesiten fertilizarse. Yo diría que en poco tiempo más, algunos años más, se va a lograr, ya los genes se conocen y se han logrado pasar ya a hongos por lo menos, los genes que en las bacterias fijan el nitrógeno del aire. Y entonces esos genes los puedo sacar de las bacterias, meter a la planta y la planta no necesita fertilizante, por ejemplo. Es decir, el cambio... en realidad todo esto. El cambio puede ser, y está siendo trascendental, yo diría. Y de allí la importancia para nosotros, porque el país ha elegido una estrategia de desarrollo y esta estrategia, por ejemplo, es una parte importante, es la utilización de los recursos naturales y dentro de estos recursos, los recursos agropecuarios, forestales y del mar. Si nosotros nos quedamos atrás en esta tecnología, fácilmente podemos perder esas ventajas comparativas. Quiero ponerte un ejemplo nada más, y que apareció publicado recientemente en una revista científica. Si tú tomas una manzana, dentro de la manzana y la cortas, adentro hay unos saquitos que son los que producen el jugo de la manzana, y esas son unas células. Pues bien, yo puedo sacar esas células, cultivarlas en un tubo de ensayo y producir el jugo de manzana en el tubo de ensayo. Y entonces no necesito ni la manzana ni el árbol para producir jugo de manzana. Imaginemos los chilenos que están dedicados a las manzanas. O a la naranja o al jugo de naranja. Pongo ese ejemplo que por ahora está en el laboratorio, pero que es evidente que se pueden producir, por ejemplo, frutas que normalmente son de verano en invierno, o que se pueden producir aquellas de acuerdo a que el mercado las necesita. Y si nosotros nos quedamos atrás, perdemos esa ventaja comparativa que es este recurso natural. En el recursos forestales, en recursos del mar, en recursos mineros, aquí se ha trabajado mucho en los sistemas de extracción, cómo se pueden optimizar la extracción de minerales, Jorge sabe mejor que yo de eso. Y si nosotros no avanzamos en estos conocimientos, en estas tecnologías, puede pasarnos lo que nos pasó con el salitre, o lo que está pasando con el cobre, o con estos otros recursos naturales que ahora... O sea, doctor, a la larga esta bioingeniería o toda esta revolución que usted plantea, si los países no la adoptan, quiere decir que las brechas entre países pobres y ricos pueden acentuarse aún más todavía. ¿Eso es lo que está planteando usted? El libro ese es una alarma, decirle, mire, ya el conocimiento ha dividido el mundo entre los que viven bien y los que viven mal. Pero esta área nueva del conocimiento, junto con estas nuevas tecnologías de punta que están apareciendo, que está cambiando todo, va a producir nuevamente un distanciamiento entre los que viven bien, que van a vivir mejor, y los que viven mal, que van a vivir peor. Y eso es lo trascendente. Yo creo que la humanidad está entrando en una nueva etapa al final de esta revolución industrial, caracterizada por estas tecnologías sofisticadas y más complejas, y entonces su desarrollo queda desarmado.
Yo diría que dentro de esta tecnología tal vez la única en la cual podamos tener alguna opción es en esta. Ahora, ¿en qué pie está Chile para enfrentar esta revolución o este desafío que usted plantea en el libro con sus otros coautores, Eduardo? Yo quisiera quizás antes dar dos ejemplos que me parecen interesantes para llamar la atención de los telespectadores. Con respecto, por ejemplo, al gran problema proteico que existe en el mundo, ¿no es cierto? Es decir, los países llamados del tercer mundo tienen grandes problemas de proteína. Y si uno toma, por ejemplo, una res de 500 kilos, ella va a ser capaz de producir en un día solamente 500 o 800 gramos quizás de proteína. En cambio, si uno tomara 500 kilos de levadura en un fermentador, por ejemplo, que es el aparato que permite el crecimiento de estos microorganismos, obtendría en esas mismas 24 horas de 5 a 50 toneladas de proteína. Yo creo que eso marca quizás o da un orden de la importancia que podría tener. Existen otros problemas con respecto a esas proteínas, ¿no es cierto?, y a esas levaduras, por supuesto, pero lo que interesa es la potencialidad que significa, ¿no es cierto? Hay otro ejemplo que quisiera dar que es importante quizás para nuestro país, y es el ejemplo de los azucarantes o edulcorantes que están entrando muy fuerte en los países desarrollados. Conocemos todos, ¿no es cierto?, el caso de la sacarina, que es un compuesto sintético, pero existe un nuevo edulcorante que sería capaz quizás de reemplazar la sacarosa en parte, que se llama el aspartamo. El aspartamo, que es un dipéptido, es decir... Ya se está poniendo difícil. Sí, muy científico. Sí. Muy científico. Dos aminoácidos juntos. Dos aminoácidos juntos. Es decir, lo que importa es que podrían ser producidos por ingeniería genética en grandes cantidades. Eso, en ese sentido lo quiero decir. Es decir, que no es artificial completamente como es el caso de la sacarina. Así que no estoy tan científico. Bueno, ahora, con respecto a la pregunta que yo le hacía al doctor, sí, ¿cómo estamos en Chile? Porque todo entonces, justamente, a eso voy. Entonces, estos edulcorantes, ¿no es cierto?, que están, por ejemplo, permitiendo a los Estados Unidos no importar o sustituir en parte las importaciones de azúcar, están creando grandes problemas, ¿no es cierto?, en Centroamérica para los exportadores de azúcar proveniente de caña de azúcar. En nuestro caso, quizás, esto podría crear una serie de problemas a la industria remolachera en el futuro, ¿no es cierto?, con los consabidos problemas que va a traer de orden social, ¿no es cierto?, y quizás de orden cultural, todas las modificaciones económicas que esto va a implicar. Entonces... No te metas ahí porque creo que están vendiendo las acciones de la... Yo quisiera llamar la atención sobre eso, digamos, ¿eh? Es decir, sobre que por eso el nombre quizás la revolución de la bioingeniería, porque no solamente va a haber un cambio a nivel económico, pero también mutaciones muy importantes, ¿no es cierto?, a nivel social y estructural de la sociedad. Esto obligaría a los países a reestudiar todas sus inversiones o todos sus sistemas productivos a futuro, con una planificación mínima de unos 10 años para prever estos posibles cambios. Por eso yo les planteo en qué situación están, por ejemplo, los científicos chilenos, los laboratorios chilenos, para poder entrar en esta revolución microbiológica o de la ingeniería biogenética, de manera a no quedar retrasado con estos cambios que van a venir. Exacto, bueno, como decía Fernando, es indispensable. Si no nos metemos en esto, la dependencia va a ser muchísimo mayor. En todos los rubros que ahora nosotros producimos, en esos mismos rubros la competencia va a ser tremenda. Volviendo a la pregunta de cómo estamos, afortunadamente esto nos pilla a Chile en un buen pie, en el sentido de que las ciencias biológicas en Chile han tenido un desarrollo histórico que empezó a fines del siglo pasado y que realmente es, dentro de América Latina, uno de los países que tiene más desarrollo de las ciencias biológicas, medido como publicaciones científicas, como contribuciones, como laboratorios importantes en una serie de áreas científicas. Entonces, en eso estamos relativamente, siempre hay que subrayar relativamente, porque tenemos muchas deficiencias. Todavía la comunidad científica es pequeña, etcétera, pero tenemos esa ventaja de que no partimos de cero, ni mucho menos. Tenemos grupos activos, grupos con capacidad. Los laboratorios que se necesita montar no necesitan una inversión descomunal, como para algunas otras industrias, sino una inversión realmente totalmente factible de hacer para un país con los recursos que tiene Chile. No hay equipos tremendamente pesados y carísimos, sino que son todos equipos
de $50.000, $100.000 lo más, ¿cierto? Que se pueden comprar, se pueden adquirir y con eso y con más gente, con entrenamiento de más gente, podemos estar perfectamente en un pie de competir en esto. Quería contarle un poquito de que dentro de Chile los científicos y también el CONICYT hemos tenido la iniciativa de armar un Comité Nacional de Biotecnología, en el cual participan muchas universidades, casi una gran cantidad de las universidades del país, las que tienen grupos trabajando en estas áreas. Y la biotecnología es tremendamente interdisciplinaria, ¿no es cierto? No solamente abarca lo biológico, sino que abarca la ingeniería química, la ingeniería de fermentaciones, la agronomía, ¿no es cierto?, la medicina, la parte de los farmacéuticos, evidentemente se mete en toda la parte de producción de medicamentos, etcétera. Así que tenemos contribuciones de una serie de instituciones que han armado comités, grupos de trabajo que han estado reuniéndose, armando proyectos, primero que todo definiendo quiénes hay en el país que pueden ayudar, qué pueden trabajar y qué es lo que se debería hacer, ¿no es cierto?, debido a las riquezas que tiene el país en el área forestal. Por ejemplo, hay un grupo de lignocelulosa en que está Eduardo Agosín participando. Hay un grupo de producción de plantas por cultivo de células, que es uno de los temas del libro. Hay un grupo sobre algas, hay un grupo de manipulación de embriones animales en la Universidad Austral, muy destacado. Tenemos un grupo de lexiviación bacteriana que lleva 3 años de un proyecto de estudio de las bacterias que producen esta factibilidad de extraer cobre, minerales de baja ley, que estamos haciendo y clonando genes de estas bacterias, haciendo ingeniería genética. O sea, se está trabajando más de lo que la gente sabe en esta materia. Pero yo quisiera, para que el público que nos está escuchando siguiera tomando conciencia de lo que es la biogenética. A mí me impresionó mucho su libro, doctor, debo decirlo, y sobre todo los campos de aplicación que tiene toda esta bioingeniería. Y uno de los campos que me impactó muchísimo es la detección de enfermedades, la capacidad a través de la manipulación de genes de detectar enfermedades incluso embrionarias, detección de anomalías en los fetos que podrían llegar incluso a no solamente a detectarse, sino también a corregirse dentro del seno de la madre, ¿no es cierto? Y eso entonces abre perspectivas enormes hoy día para la medicina. Yo quisiera que usted lo explicara aquí a la gente que nos está escuchando. Sí, yo creo que es muy atractivo para el público conocerlo. Las enfermedades, por ejemplo, infecciosas, que son producidas por bacterias o por virus, y los virus y las bacterias, igual que cualquier otro organismo vivo, tiene la misma molécula del DNA, es decir, el ácido desoxirribonucleico. Y la mejor forma de conocer un virus y identificarlo, e incluso separar las distintas especies, es a través de su DNA. Cada DNA es distinto al de otro. Es como la huella digital, el DNA de cada bacteria. Y entonces se han desarrollado técnicas que son muy simples, ya son kits que se venden, y en lo cual yo puedo detectar inmediatamente qué germen, por ejemplo, está produciendo tal enfermedad. Y lo mismo con enfermedades del hombre. Hay muchas enfermedades de los seres humanos, se conocen por lo menos unas 2000, un poco más, que son producidas porque se altera un gen. Se altera un gen de los 100.000 que tiene el hombre, y eso altera una proteína, que ese gen comanda esa proteína, la proteína sale mala, sale alterada, y entonces no se empeña su función y se produce una enfermedad. Pues bien, a veces estas enfermedades son crueles y afectan, por ejemplo, al sistema nervioso central. Una de ellas es la fenilketonuria, en que una proteína, la fenilalanina hidroxilasa, está mala y se acumula entonces esta y se va al cerebro, y el cerebro destruye el cerebro y el niño queda convertido en un vegetal. Pues bien, a través de esta tecnología uno puede hacer el diagnóstico inmediatamente en el niño, pero lo puede hacer antes que nazca también. Incluso se está llegando a la etapa en que lo va a poder hacer el diagnóstico a las 3 semanas de producido la fertilización del huevo. Y como esta, yo diría varias otras enfermedades. Yo no sé si Doctor, vamos a hablar de otras enfermedades y algunas que hoy día preocupan al ser humano en forma fundamental, como por ejemplo el caso del cáncer o el SIDA o el herpes que yo mencionaba al comienzo. Vamos a hablar de esto después de unos comerciales, volvemos con ustedes en un minuto. La posibilidad que encierra la ingeniería biogenética para a lo mejor tratar
o curar enfermedades tan importantes hoy día para el ser humano como son el cáncer, por ejemplo, el SIDA, enfermedades que van apareciendo cada día, el herpes, enfermedades que hasta el día de hoy el hombre no tiene respuesta. Y a mí me extrañaba, en realidad me despertó mucha curiosidad cómo usted expone, y los investigadores del INTA, la generación del cáncer, por ejemplo, el ser humano que lleva potencialmente dentro de sí, ya al nacer, la eventualidad de que pueda desarrollar tipo de células cancerosas. El gen es proto-oncológico, creo que se llama. Proto-oncógeno. Oncógeno. Y que en definitiva está albergado dentro del ser humano desde su nacimiento y que a lo mejor por alguna manipulación, por algún tipo de factor externo, ese cromosoma o gene se transforma de repente en un factor negativo dentro del organismo y comienza a matar a ese ser que lo ha albergado. Entonces, la pregunta mía es cómo se puede manipular al revés ese gene para que no se transforme en un ente maligno dentro del organismo. Sí, tal vez para la teleaudiencia cabe señalar de que ya se conoce que el cáncer tiene una causa genética, que son los genes los que hacen que una célula se haga cancerosa, que comience a dividirse y que se salga de madre y que comience a no seguir el orden y a formar un tumor. Lo interesante es que la tecnología, la biotecnología, ha permitido hacer este descubrimiento que tú señalabas, descubrir de que todos tenemos en todas nuestras células genes que potencialmente pueden producir un cáncer, que se llaman proto-oncógenos. Y lo que es más interesante, y es raro, y llamaba la atención, no solamente el hombre, todos los animales, hasta organismos unicelulares con núcleo, ¿no? Y entonces la pregunta es, ¿por qué esta cosa tan anómala que llevamos esta espada de Damocles todos adentro? Porque normalmente uno en la evolución tiende a pensar de que los genes que son malos se botan, se eliminan y se va desarrollando la especie con los genes que son buenos. ¿Y por qué ha persistido estos genes en esta forma? Y parece que esos genes realmente son necesarios para regular la división normal de la célula. Pero de repente uno se le cambia en ese gen un detallito y eso sintetiza una proteína distinta y viene el cáncer. Y las células comienzan a dividirse. Yo creo que toda esta tecnología ha permitido en estos últimos años conocer todos esos mecanismos que son realmente espectaculares, porque se ha llegado hasta el detalle de saber cuál es la pequeña modificación que puede producirse. Doctor, pero las enfermedades virales, por ejemplo, hay en este momento importantes medicamentos, antibióticos que combaten a esos virus, ¿no es cierto?, sin dañar el resto de la célula. Con respecto al cáncer eso no se ha logrado y usted en su libro menciona la posibilidad que a futuro se generara una bala mágica, dice usted, que entrara al organismo, ¿no es cierto?, matara esa célula dañina y que no dañara el resto del organismo, como en este momento sucede. ¿Es eso posible? ¿Se ve en este momento el alcance de la mano del ser humano? Al alcance de la mano se ve porque estamos entendiendo lo que es el cáncer, pero todavía lejano, todavía no estamos en una condición de decir se puede curar el cáncer muy pronto. Alguna gente se ha aventurado a decir esto y se han demostrado errados. Lo que señalaba Fernando Monkeberg es muy importante, que ya ahora sí que estamos entendiendo cómo se genera el cáncer. Porque esto de definir los oncogenes, que son genes normales, como dijo Fernando, que realmente se necesitan, porque todas las células normales se dividen hasta un cierto tamaño del tejido. Por ejemplo, el hígado crece hasta que tiene un tamaño y se deja de crecer. Lo que ha pasado es que estas células pierden la regulación y siguen dividiéndose y se genera un tumor de esta manera. Así que lo difícil de curar el cáncer es que es un proceso casi normal, pero que ha perdido su regulación. Entonces, se hace difícil realmente atacarlo, porque se atacan a las células que se están dividiendo. La quimioterapia, por ejemplo, la manera como se ataca el cáncer es atacar las células que se dividen. Pero hay algunas de nuestras células normales que también se dividen, y por eso estos compuestos químicos también son muy tóxicos. Pero se está entendiendo cómo esto funciona, por ejemplo, cómo algunos compuestos químicos originan el cáncer. Porque esos compuestos modifican el DNA, causan mutaciones y precisamente afectan estos oncogenes normales que estaban ahí para producir esta falta de regulación que causa el tumor. Los avances que sí se han logrado y que son gracias a la ingeniería genética
es de diagnosis, ¿no es cierto? El diagnóstico del tipo de cáncer, de cómo se genera esto, se ha logrado llegar a una precisión molecular, que es decir, esto es normal y esto es canceroso, y la diferencia está aquí, en esta pequeña parte de la molécula, ¿no es cierto?, que se cambió un aminoácido por otro en esta proteína. Lo que usted señala con respecto al cáncer es aplicable también al SIDA. Bueno, ¿Se ha avanzado en el diagnóstico, pero no en el tratamiento? El SIDA se ha avanzado en el diagnóstico y en conocer cómo se genera, ¿no es cierto?, y que es un llamado retrovirus, que es el virus más insidioso, más difícil de detectar, porque se introduce a la célula, ¿no es cierto?, y se incorpora a su material genético, y después desaparece como virus, pero deja la célula alterada, y las células del sistema inmune entonces mueren por esta introducción, y la persona se hace inmunodeficiente. Entonces se ha logrado ver que es un retrovirus que afortunadamente no se transmite como virus, sino se transmite por medio de células infectadas por el virus. Si se transmitiera como virus, todos ya hubiéramos sufrido de SIDA. Afortunadamente es mucho más difícil, ¿no es cierto?, contaminarse con el SIDA que con virus, por ejemplo, la influenza, que todo el mundo llega apestado en el invierno, ¿no es cierto?, cuando hay una epidemia. Afortunadamente el SIDA es otro tipo de virus. Es un retrovirus que necesita contaminarse por medio de células de la sangre, por ejemplo. Doctor, ¿usted comparte el diagnóstico que todavía estamos lejanos a un tratamiento eficaz? Yo no sé, la verdad que la investigación va tan rápido y va más allá que la imaginación, y lo hemos equivocado tantas veces en hacer restricciones. Pero se está trabajando muy activamente en esto de fabricar proteínas que vayan específicamente a unirse o a buscar la célula cancerosa, y estas proteínas unidas a una sustancia tóxica que entre y que destruya nada más que la célula cancerosa. Experimentalmente ya se ha logrado bastante, pero de allí al uso en humano todavía falta, yo diría. Pero hay un camino sin lugar a dudas. Tú estabas señalando sobre el SIDA, y yo quisiera ser más general. La ingeniería genética está permitiendo fabricar vacunas para todas las clases de enfermedades infecciosas que tú te imagines, y muy específicas y muy efectivas y sin riesgo. Las vacunas convencionales, que son por gérmenes muertos o triturados o atenuados, a veces uno se las inyecta a un niño y le producen la enfermedad porque no estaban tan muertos los virus o porque había sustancias tóxicas. Aquí uno puede fabricar una vacuna específica con una proteína que no tiene ningún riesgo. Y yo me atrevería a decir que el hombre tiene conocimiento suficiente como para fabricar vacunas para todas las enfermedades, y seguramente que la del virus, también quiero ser optimista, del SIDA, en pocos años más ya también va a estar lista, hay mucho ensayo. Eduardo, con respecto al tema que estábamos conversando, ¿su pronóstico es alentador o no? ¿Va a ayudar o no la bioingeniería? Yo creo que sí, es decir, yo estoy convencido que la ingeniería genética es un arma importantísima que nos ha permitido avanzar enormemente en el conocimiento de enfermedades, y como lo hemos dicho anteriormente, en una serie de campos, ¿no es cierto?, que no solamente las enfermedades, sino que también agrícola y alimenticio, y etcétera, ¿no? Nos pregunta Denise Vie, dice, ¿hay alguna posibilidad de cura para la diabetes, para las enfermedades psíquicas que se transmiten genéticamente a través de toda la biogenética? Bueno, la diabetes, la cura es la insulina, y precisamente la ingeniería genética ha permitido fabricar insulina traspasando la información a las bacterias, y las bacterias que fabriquen insulina humana, porque antes había que sacar la insulina del páncreas de los cerdos, y ahora una bacteria, si yo le doy la información correcta, va a fabricar insulina humana, y eso es muy importante porque a veces producen reacciones si yo le coloco insulina de cerdo, que no es igual a la insulina humana, y eso de hecho ya está en el mercado, la insulina, desde hace algún tiempo, de modo que específicamente para esa enfermedad creo que ya está resuelto. Para enfermedades del sistema nervioso central es más complicada la cosa. Yo recién señalaba que había enfermedades que se alteraba un gen, y ese gen producía la enfermedad, y entonces era relativamente fácil vislumbrar las posibilidades de corregir un gen. Pero muchas de estas otras enfermedades del hombre, por ejemplo, ¿por qué a mí me sube el colesterol en la sangre?
y a mi amigo no le sube comiendo lo mismo. Indudablemente que hay una base genética, pero ahí son muchos los genes que están interviniendo en que yo sea más susceptible a que me suba el colesterol si como grasa, ¿no? Y entonces ahí las posibilidades de tratamiento son más difíciles. Yo diría que las enfermedades mentales muchas también son poligenéticas. Y entonces, claro, falta avanzar para llegar a conocer muy bien la regulación de todos los genes, y para allí hay un campo enorme de investigación en los años próximos. Pero a lo mejor también se va a poder corregir esas enfermedades. Ustedes hablaban en la primera parte del programa de la situación en que estaba Chile con respecto a toda la investigación y la mecánica y la ingeniería biogenética. Y yo quiero volver a preguntarles por el tema, por ejemplo, en el caso de las vacunas, lo que ustedes han hablado de una serie de vacunas importantes que hoy día se estarían haciendo. En Chile se están fabricando muchas vacunas, se está investigando en este campo. Se está investigando muy activamente. Hay varios grupos que están trabajando en esto. En la Universidad Católica, por ejemplo, hay un grupo bastante importante trabajando en vacunas para tifoidea y algunas de las otras enfermedades infecciosas. Hepatitis también en la Universidad de Chile. Entonces, la capacidad está acá. Se necesita, sin embargo, una decisión política, en el buen sentido de la palabra, de política nacional, de una política de consenso, ¿no es cierto?, de que esto realmente es importante para el país. Se le debe dar prioridad y debe dársele los recursos para que estos investigadores realmente puedan desarrollar este tipo de investigaciones, puedan desarrollar los proyectos, se llegue a los productos, porque la biotecnología tiene que desembocar en productos, no solamente la parte de investigación, tiene que llegar, ¿no es cierto?, al mercado con productos que son de tanto beneficio para la población. Entonces, es necesario que se cree un consenso nacional. Yo creo que programas como estos son muy útiles para eso, de que esto es importante, de que el país lo debe tomar como una prioridad por un número de años, porque esto no va a producir resultados mañana, ¿no es cierto?, no estamos prometiendo eso, sino que una decisión de apoyar el desarrollo científico-tecnológico en áreas como la biotecnología, la bioingeniería, van a llevar sin duda a una mejora del estándar de vida nuestro a un tiempo, y hay que invertir esa plata, porque si no lo hacemos, como dice el libro, como dice el doctor Monker, nos vamos a quedar muy muy atrás y mucho peor de lo que estamos. Bueno, yo le preguntaba en un momento, sí. Decirte algo más de lo que dice Jorge, porque quisiera ser más específico y concreto. Yo estoy totalmente de acuerdo con él y todos los que trabajamos en esto, que esto es una área tremendamente revolucionaria, y que si nos quedamos atrás, no solo nos vamos a quedar atrás en el conocimiento, sino que vamos a retroceder en nuestra calidad de vida frente a los países que están avanzando, y eso es lo que decíamos en un comienzo. Y en esto de podernos incorporar, significa incorporarnos al conocimiento de punta, ser competitivo en la génesis de conocimiento y de investigaciones con el resto del mundo. Pero nos pasa un problema muy serio. Podemos ser competitivos, claro, y yo creo que tenemos las personas y las capacidades científicas y humanas capaces de hacerlo. Pero cuando queremos ser competitivos, también tenemos que ser competitivos, por ejemplo, en los niveles de los salarios. Uno de los problemas muy serios es que si alguien se destaca en el mundo y es capaz de ser imaginativo y descubrir una cosa nueva en esta área de genética, automáticamente viene la grúa y se lo lleva y le ofrece tantos cantidad de dólares que es el nivel internacional de los salarios. A nosotros yo creo que eso es un problema muy serio. Nosotros en el instituto nos hemos preocupado de ir formando a esta gente con una dificultad enorme, porque mandamos 5 o 6 durante los 5 últimos años a formarse a Estados Unidos o a Japón o a Europa. Y si los tipos prosperan allá y tienen éxito, no se vuelven, porque resulta que lo que quedaron aquí con su cargo era 80.000 pesos y lo que le están pagando allá son 4.000 dólares. Hay mucha fuga en este campo. Mucha. Y entonces resulta que el esfuerzo que estamos haciendo lo estamos haciendo en beneficio de los países desarrollados, para que sigan avanzando más rápido que nosotros, no, porque le estamos mandando lo mejor de lo nuestro a formarse para que siga ya multiplicando. Y yo diría que eso es una cosa que tiene que tomarse conciencia, ¿no? No es cuestión de que suban de 80.000 pesos a 120.000 pesos, es que sea competitivo a nivel internacional, si es que queremos ser competitivos en la generación de conocimiento.
Doctor, y cuando Jorge habla de política nacional, ¿a qué se está refiriendo concretamente? ¿Una política de ciencia? Una de política desarrollo, significa formación de recursos humanos, elaboración de programas a largo plazo, equipamiento, formación de grupos críticos de investigadores, sistemas de información, bibliotecas, etcétera, en áreas específicas, y todo eso adaptarlos a nuestras necesidades, a nuestros recursos, en estos casos que estábamos hablando, agropecuarios y forestales. Yo lo pondría en esa área primero antes que en medicina, porque en medicina creo que el mundo está avanzando muy rápido y nos lleva en la delantera, pero en nuestros recursos naturales yo lo encuentro como prioritario esta tecnología, que si no la usamos, uno puede ver ya todos los riesgos que tenemos por delante de quedarnos otra vez de brazos cruzados. Bueno, Paulina Vargas concretamente nos pregunta Eduardo, ¿cuáles han sido los grandes descubrimientos de la biogenética? Ya que estamos hablando de la necesidad de implementar una política nacional. Yo quería decir solamente que no todos los buenos se van, eso sí, ¿no? Algunos se quedan en el algunos románticos se quedan. No solamente, no todos, perdón. Respondiendo a Paulina Vargas, ¿cuáles serían las cosas en concreto que se le podrían mostrar a los chilenos que se han hecho en el campo del avance de la biogenética en Chile? Bueno, tiene que ser muy breve. Yo sé que esto es una pregunta de 1 millón más o menos y de mucho tiempo. Yo quisiera simplemente contestar que existen hoy día 2 empresas en Chile que están funcionando gracias a la biotecnología. Una de ellas está financiada por la Compañía Chilena de Tabacos y se dedica al cultivo de tejidos, ¿no es cierto? Es decir, a encontrar plantas que sean libres de una serie de enfermedades o que produzcan, que tengan mayores rendimientos, etcétera, ¿no es cierto? Y otra de ellas es una empresa que se llama BioChile y que ocupa las técnicas de ingeniería genética para producir, por ejemplo, kits de diagnósticos para enfermedades y está trabajando en... Sobre esto yo creo que es muy importante lo que ha dicho Eduardo sobre las industrias. Creo que dentro de la política que mencionaba Fernando Monkever, tiene que haber un estímulo a que las industrias chilenas, las industrias nacionales, especialmente los campos prioritarios del país, se metan a investigar, a colaborar con los investigadores de las universidades trabajando en estos campos. Hay algunas que ya lo han hecho, como mencionaba Eduardo, pero todavía muy pocas. La Corfo, ¿no es cierto?, hizo un estudio, que aquí tengo una copia de las posibilidades de la biotecnología para el país, dirigido hacia las industrias que podrían interesarse en varios campos, mostrando las posibilidades que tiene esto. Así que creo que eso es un punto clave de la industria, porque no todo pueden hacerlo las universidades. La mayor parte de la investigación está en las universidades y hay que fortalecer las universidades sin duda. Pero también tenemos que tener una buena interacción con las industrias para sacar productos adelante y mejorar el nivel de vida del país. Doctor, usted mencionaba antes el tema que resulta muy interesante, muy fascinante, que es el tema del diagnóstico, incluso durante el embarazo, ¿no es cierto?, de enfermedades o malformaciones genéticas que ya vienen en el feto. Yo tengo 2 personas que nos han llamado por teléfono, Germán y Carolina Hernández, que preguntan precisamente por este diagnóstico. Dice, ¿se puede detectar el mongolismo a través de la biogenética? Y puede haber también una cura para esto dentro de las posibilidades que tiene la biotecnología. Yo creo que el mongolismo ya se detecta mucho más fácilmente sin las técnicas de biogenética, a través simplemente de ver el número de cromosomas y las alteraciones del cromosoma. Todas las células humanas y todas las células tienen cromosomas, que es donde va la molécula del DNA. Una célula humana tiene 23 pares de cromosomas. Y en un cromosoma específico donde reside, o sea, un trozo grande de DNA, es la que está alterado en el mongolismo. Y eso se puede mirar hasta el microscopio, es muy sencillo. Yo creo que no vale la pena hacer técnicas de biogenética para hacer el diagnóstico del mongolismo. Y también se hace el diagnóstico del mongolismo in útero. Basta sacar unas células del feto o del líquido amniótico y se puede mirar al microscopio y se mira y se hace el diagnóstico también antes que nazca de mongolismo. Doctora, hay mucha inquietud, lamentablemente tenemos poquitos minutos más, de muchos auditores que hablan sobre las posibilidades o los riesgos que encierra la manipulación genética. Incluso una persona nos ha hablado de un caso en Argentina que gracias a la manipulación, o desafortunadamente por la manipulación genética, se logró introducir la rabia dentro del ambiente. Esta posibilidad, como muchas otras, usted menciona en su libro la posibilidad de una guerra bacteriológica a gran escala que pudiera significar el descalabro para la humanidad.
¿qué posibilidades reales tiene de llevarse a cabo si no hay un control férreo sobre los científicos de parte de las autoridades de cada gobierno para que no se llegue a concretar este gran peligro para la humanidad? Yo no sé si podría hacer un pequeño comentario sobre esto de la rabia en Argentina, muy breve para explicarlo. La Organización Panamericana de la Salud, junto con una institución tan seria como el Instituto Wistar de Filadelfia, produjeron un virus vaccinia, que es el virus que se usa para vacunar a la gente contra la viruela, que tenía un trozo de material genético de la rabia, para inmunizar contra la rabia. Y entonces cometieron el error de mandar a probar este virus a una hacienda que la Organización Panamericana de la Salud tiene en Argentina, inyectándosela a unas vacas, pero sin darle conocimiento de esto al gobierno argentino ni a la gente que estaba en el entorno de esta hacienda. Realmente peligro no ha habido de que se desate la rabia, porque era un trozo de material genético del virus de la rabia que no causa la rabia. Pero obviamente que fue un error muy serio el no haber consultado y pedido permiso para hacer este tipo de experimentos. Entonces eso indica, ¿no es cierto?, que debe haber un control. Yo no diría un control, una restricción de los gobiernos a los científicos, sino un acuerdo, ¿no es cierto?, un acuerdo con los científicos, un trabajo en conjunto con los científicos para que cosas peligrosas de este tipo no ocurran y no se pueden controlar. Eso es lo que quería contestar. Doctor. Sí, sin lugar a duda de que existen riesgos y difícil de controlar. Yo diría que más que los riesgos accidentales, donde yo lo veo es que sean riesgos conscientes, donde el hombre, dentro de esto inexplicable del ser humano, trate de usar la bioingeniería como herramientas para hacer daño, para destruir. Y allí las posibilidades son tremendas. Por ejemplo, uno tiene en el intestino normalmente bacterias, como por ejemplo el coli, que no le pasa nada a uno porque tiene el coli adentro del intestino, es un comensal normal. Pues yo puedo meterle al coli un gen para que me fabrique una toxina tremenda, como podría ser por ejemplo el botulismo, y cosa que ya se ha hecho, ¿no? Y ese coli, que después lo suelta al ambiente, podría contaminar a todos los individuos en su intestino y producir un efecto desastroso en la humanidad casi sin control. Lo que es grave de todo esto es que, a diferencia de otras armas, para fabricar eso se requiere nada más que un mesón de laboratorio, unas pipetas y 3 o 4 enzimas más que fabricar, producirlo por una sola persona. Y entonces el control se hace realmente difícil, y yo diría que, por no decir imposible. Para fabricar una bomba atómica se requiere toda una infraestructura, se requiere de toda una inversión de capital. Para esto no, se requiere muy poco. Y el hombre, dentro de su locura, puede hacer desastres de esa naturaleza, y evidentemente hay que estar preocupado por ello. Desgraciadamente yo diría que la legislación no va a servir para nada, porque el control es absolutamente imposible. Yo diría que toda esta discusión que se ha producido por la guerra biológica entre la Unión Soviética y Estados Unidos, están dispuestos ahora a mostrar todas las sustancias químicas que tenían almacenadas, porque eso yo creo que pasó de moda. Si lo otro está guardado en un frasquito, ¿no? En un frasquito que en un momento determinado puede soltarse y dejar un desastre en toda la humanidad. Basta un frasquito. Bueno, yo quisiera agradecerles a los tres la presencia esta tarde con nosotros en un tema tan interesante que yo creo que es el tema del futuro, de las futuras generaciones. Oyéndolos ustedes, yo pensaba que en realidad lo fascinante del ser humano es que encierra dentro de sí esta capacidad, esta inteligencia para poder desatar, conocer y manipular la naturaleza, pero también tiene la voluntad para poder decidir qué hace con todo ese poder y toda esa capacidad que dentro de sí encierra. Esperemos que el futuro sea en realidad muy positivo siempre y que se extraiga lo bueno y no lo malo de todas las investigaciones y descubrimientos que es capaz de hacer el ser humano. Yo quisiera invitarlos a un nuevo programa mañana, que es el último de esta temporada, junto a Marina Navasal. El programa se llama Miremos al Cielo. Los invitados son Mark Phillips, astrónomo del Cerro Tololo, Hernán Quintana, coordinador del Grupo de Astronomía y Astrofísica de la Universidad Católica, y Claudio Anguita, director del Departamento de Astronomía de la Universidad de Chile. Y yo me despido de ustedes deseándoles que tengan un muy feliz veraneo y hasta la próxima temporada, 1988. Muchas gracias.